algo en lo cual todo ser humano sobre la tierra batallamos. El ego, la avaricia, la codicia. Y estaremos hablando sobre este asunto, que así como venimos hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios, del día del Señor, igual hoy en este que compartiremos hoy, estaremos hablando qué tan delicado es que nosotros no pongamos cuidado en cómo nos dirigimos después de ser llamados hijos de Dios. Quiero invitarles a que abramos la palabra de Dios en Habacuc. En Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Ya hemos orado por la palabra, hemos orado por los cantos al principio que iniciamos el servicio. Y confiamos que Dios estará con nosotros, nos ayudará y tocará nuestro corazón a través de su palabra. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Está antes de Sofonías, Habacuc. Está entre los profetas menores. Después de Nahum y Miqueas y Nahum. Está entre los profetas menores. Se les llamó los profetas menores a estos profetas, pero que en realidad fueron grandes profetas de Dios y contemporáneos también de profetas mayores, como de Isaías, por ejemplo. Lo tenemos ahí, Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una vez más, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Palabra de Dios. Cuando hablamos de Habacuc, Habacuc quiere decir abrazo. Abrazo es lo que quiere decir Habacuc. Habacuc escribe aproximadamente entre el 612-630 antes de Cristo. Y cuando escribe Habacuc le toca vivir una etapa de apostasía en Israel, pero grande apostasía en Israel. Y Habacuc, el profeta, hasta cierto punto inocente, hace algunas preguntas al Señor, y el Señor responde a Habacuc con palabras reales y precisas. Escuche, reales y precisas. Dios no le da la vuelta ni le anda con rodeos, no. Dios viene directamente con Habacuc y comienza a hablarle sobre lo que vendrá al pueblo de Israel. Habacuc recibe palabra de Dios, Dios diciéndole a Habacuc: ¿sabes qué? Va a venir una nación caldea que yo mismo le he dado el poder para que venga sobre tu pueblo Israel y haya juicio en esta nación. Y el juicio sería más ahí para la tribu de Judá. Antes ya habían sido cautivos por los sirios, habían sido maltratados por los sirios, pero el pueblo de Israel no entendía el mandamiento de Dios. Dios desde un principio en Deuteronomio les dice: si escoges el camino incorrecto, la maldición vendrá sobre tu vida. Y una vez más seguían escogiendo el camino incorrecto,
Y Dios les mandaba profeta tras profeta tras profeta, y en ocasiones hasta los apedreaban. Eran voceros de Dios, era gente que Dios enviaba para que les dejara saber las advertencias del pensamiento de la mente de Dios, pero ellos no entendían. Dice por ahí en la segunda de Crónicas, capítulo 36, en la segunda de Crónicas, hasta que Dios se cansó, se hartó y ya no hubo nada más que hacer. Y los entregó a este mismo nación de la cual habla Habacuc, los caldeos, o sea, Babilonia, de la época antigua del rey Nabucodonosor. Un pueblo que sufre la sentencia. Y Habacuc recibe la palabra de Dios, recibe la sentencia de Dios, recibe la profecía de Dios. Y Habacuc hace esta oración, una vez más se la leo. Es una oración del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una sentencia que Habacuc la torna en una bendición para sí mismo, porque Habacuc dice: venga lo que venga, y Dios, la sentencia que tú tengas para tu pueblo, de la misma manera, aunque arrasen con toda la Jerusalén y con todo Israel, aún así, Señor, yo te seguiré amando, aunque no haya producto del campo, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, Señor, aún así yo me seguiré regocijando, me seguiré gozando en el Dios de la salvación, en mi Dios todopoderoso, con el cual tengo el gusto y el placer de estar hablando. Muy bien. Está el otro lado de la moneda. Está el otro lado de la moneda. ¿Cuál es la diferencia, hermanos santos de Dios? ¿Cuál es la diferencia en el tiempo de Habacuc? Póngale 630 antes de Cristo a nuestras fechas. El pueblo de Israel se había hecho hostil, se había hecho avaro, se había hecho escarnecedor aún de los mismos hijos de Dios. ¿Qué cambio tenemos de aquí? Yo le voy a decir uno de los cambios maravillosos que marca el antes y el después de la historia humana. Estamos hablando que Habacuc se escribe de 612 a 630 antes de Cristo. Hace 2000 años aproximadamente vino quien marca el tiempo, la historia, o la historia de la raza humana. Si usted se da cuenta, 600 años antes de Cristo. Si usted se da cuenta, 2000 años después de Cristo. Toda una era de 2000 años hemos pasado ya. Y quien marca la diferencia es aquel que se entregó en un madero, murió por nosotros, y que aún sigue extendiendo sus brazos y nos sigue diciendo: ven, en mí hay salvación, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí jamás tendrá hambre. Yo soy el agua, la fuente de agua de vida, y quien beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Hebreos capítulo 1 dice: antes Dios, hablando de una y mil maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos esta palabra, dice la palabra de Dios, y tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. La Biblia, la palabra de Dios, porque esta es la mente de Dios. Aquí vemos nosotros cómo piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios, y que sus pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que la mente de Dios es perfecta, infinita, y que tiene planes mejores para nosotros, más de lo que nosotros pensamos. El tiempo ha hecho la diferencia por Cristo Jesús, que murió por nosotros en el madero. Pero ahora vamos a nosotros, a la raza, a la gente que ha cambiado en nosotros. No mucho.
excepto aquel que ha venido, se ha arrepentido, le ha servido a Cristo con todo su corazón y ha caminado en los caminos de Dios, porque ha entendido que esa salvación la cual usted ha recibido viene de alguien inocente, de sangre inocente. Pero seguimos embalados todavía en las cosas de la vida. Pero no solamente por vivir bajo la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta, lo vengo diciendo hace algunos domingos atrás, si usted se da cuenta, ¿cuál es el plan de trabajar? Como dijo el rey Salomón en Eclesiastés, ¿de qué le sirve al hombre matarse bajo los rayos del sol? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál? A mí si me pregunta, ¿cuál es el sentido, pastor, de que te la pases ahí trabajando? Número uno, estamos enredados en un sistema que si a ese sistema no le pagas la luz, te la cortan. Si a ese sistema no le pagas el agua, te la cortan. Si a ese sistema no le pagas impuestos, eso te puede costar hasta que te manden a tu país de origen. Y que podríamos ir sin ningún problema bajo la voluntad y bendita de Dios hoy que conocemos al Señor. Pero sin que nosotros querramos, estamos enredados en un sistema. Y no es nada más estadounidense, es mundial. Un sistema mundial. Pero entonces, ¿por qué habremos de pagarle? Habremos que vivir. El Señor nos da la orden clarísima desde el principio que Él anduvo acá en la tierra, desde que anduvo en la tierra. El Señor da la orden clara. Dice, dale, págale, o sea, págale al César lo que es el César. Eso sin olvidarte de Dios. Si usted llegó a escuchar al Señor Jesús en su palabra, págale al gobierno sus impuestos. Págale al gobierno la luz, el agua y lo que te está cobrando, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Dios nos pide dinero acaso? Dios nos pide nuestro corazón. Dios pide de nosotros nuestra adoración, que nosotros le adoremos, que nosotros le servimos, que tengamos fe, como en este libro de Habacuc, el Señor le dice a Habacuc, el justo, por la fe vivirá. Y esto lo escribe Pablo también, en la carta a los Romanos, lo escribe Pablo también, el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos detalles en la palabra de Dios, a los cuales nosotros debemos de estar atentos y que nosotros no descuidemos esto que es base fundamental en nuestra vida para seguir avanzando en el camino de Dios y que Dios aún todavía sigue siendo Dios y que va a venir un juicio. Que va a venir un juicio todavía no la hemos librado todavía mientras somos salvos por fe, pero no sabemos ahorita salir aquí a la puerta de aquí, de este lugar. Salimos al trabajo, de la casa al trabajo, mire, nadie nos asegura que vamos a regresar. Nadie nos asegura eso. Y el apóstol Pablo no nos dice, no, pues ten miedo, ten temor. No, el apóstol Pablo dice, porque eso, el morir es ganancia. Es el morir en Cristo Jesús, es la perfección del ser humano ante los ojos de Dios. Es el día que llegaremos a ser perfectos. El día que esta alma regrese a su dueño, ese día entonces vendrá la perfección. Mientras seguiremos luchando con ese tema. Vamos a la primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a recorrer un ratito la escritura, de acuerdo a lo que estamos mirando y cómo podemos nosotros cuidarnos y librarnos de todo este mal en el cual podemos nosotros vernos enredados. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice, porque no quiero, ¿a quién les dice? A los hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos subieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Y qué cosa más dice? Todos bebieron la misma semilla espiritual, porque bebían de la roca espiritual
que lo seguían y la roca era Cristo. Pero que los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muy bien. Ellos vieron, mire, en pleno sol en el desierto, una nube que los cubría para que no les pegara el sol y les quemara los rayos del sol. En la noche les ponía columnas de fuego para que fueran alumbrados y no estuvieran en la oscuridad del desierto. Ellos bebieron de la misma misericordia de Dios en el desierto. Dios les dio de comer en el desierto. Pero llega un momento que entre este grupo que salió, que Dios los salva de Egipto, empezaron a dudar y empezaron a dudar de la grandeza y poder de Dios, y volteaban y miraban hacia atrás de ese Egipto y empezaron a reclamarle a Moisés, a decirle: ¿por qué nos sacas a morirnos en el desierto si en Egipto teníamos tumbas? Pero eras esclavo, te maltrataban, te golpeaban, te aumentaban el trabajo a 10 veces más a lo que antes hacías. Iban quejándose, y esta gente que iba quejándose, lo acaba usted de leer, murieron en el desierto por no creer en las maravillas de Dios. Murieron miles y miles de personas porque dejaron de creer en lo que Dios había hecho. Dios los había sacado con mano, como dice la escritura, dura, no con mano blanda, no, con mano dura de Egipto. Y este grupo perecieron. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. A lo cual nosotros también estamos invadidos de redes sociales. Miramos opinión de una, opinión de otra, opinión de otra, opinión de otra, opinión de otra. Cuando menos acordamos, después de ver tantas opiniones y después de ver tantas cosas, queda la duda sembrada en la cabeza de nosotros. ¿Qué está pasando? Estamos adaptándonos al nuevo mundo, a la nueva tecnología, a todo lo que está sucediendo. Nos estamos adaptando cuando nosotros menos esperamos. Si nosotros dejamos de confiar, como en los tiempos de Habacuc, se nos empieza a debilitar la fe. Y cuando la fe se empieza a debilitar, empezamos a creer ya no en el Dios de poder, en el Dios de gloria, en el Dios hacedor de maravillas, sino empezamos a creer ya en cualquier cosa que les cuenten donde quiera que ustedes estén. Y mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Hay tantas cosas en la vida. Yo quisiera decirles de todo lo que nos vemos rodeados ahorita, que ustedes a su tiempo lo van a ver, ya está empezando a salir a la luz, todo lo tremendo que rodea este mundo. Y si nosotros estamos débiles, nosotros vamos a ser víctimas de todo lo que se aproxima. Vamos a seguir leyendo. Judas. Vamos a la carta de Judas. Una carta de un solo capítulo, antes del Apocalipsis. Judas, verso 5, porque recuerde que este es de un solo capítulo. Judas, versículo 5. Está antes de Apocalipsis, Judas. Si usted sabía, Judas era un hermano carnal de Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Que era un hermano carnal de Jesucristo. Era su hermano de Jesús. Judas versículo 5 dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. ¿Lo tenemos ahí todos? Amén. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Lo mismo que dice Pablo, lo dice Judas,
el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted, ¿qué pasó ahí en Habacuc? La incredulidad, la apostasía, se les bajaron las baterías, hermanos, cosa que no me admiro, tampoco juzgo, porque a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar un mal desánimo en la vida. De repente te pasó algo en la vida y no quieres seguir porque piensas que todo el mundo es igual, que todo se va a seguir pasando. Esto no va a seguir pasando, sino que son consecuencias de las pruebas de la vida, en la vida tuya. Pero que si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, nosotros podemos entender cosas que en ocasiones con nuestra mente carnal no podemos entender, sino solamente a través de la buena voluntad agradable y perfecta. Él nos puede ayudar a poder comprender. ¿Cómo yo me doy cuenta que Dios me está ayudando, me está abriendo discernimiento en mi pensamiento? ¿Sabe cómo se da cuenta cuando algo feo pasa y que usted empieza a entender y que empieza a abrazarse de Dios? Es que usted se da cuenta que tiene paz en su vida. Pero si usted no tiene paz en su vida, es un león enjaulado. Nunca va a entender. Todos son malos, todos tienen la culpa, todos me hicieron, todos me la pagan. Allí todavía no vamos entendiendo la buena voluntad de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que Dios viene a nuestra vida y que Dios comienza a consolarnos, nosotros posiblemente seguimos con la herida ahí o la cicatriz, pero vamos a entender que nosotros tenemos paz en nuestra vida. Y entonces ya no vamos a tener, Él me hizo, Él me paga, ella me hizo, ella me paga, sino vamos a tener en nuestro ser, con la madurez que Dios va dando a través de los años, que Dios bendiga, que Dios ayude y que a mí no me abandone. Pero yo vivo con paz, vivo tranquilo, vivo tranquila y sigo hacia adelante hasta donde Dios me dé licencia. Entonces, este es el asunto. Dejamos envolvernos por todo lo que a nuestro alrededor está y buscamos culpables, dejamos de creer y es un peligro. No deje de creer, pase lo que pase. Estamos tan cerca, dijo el apóstol, de nuestra redención más que nunca. Vamos ahora a Romanos. Esta carta a los Romanos es una carta maravillosa, porque ya ve usted ahorita lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Ya ve todo lo que está pasando en Israel. Esto es un plan diabólico, todo esto que está pasando. Y hay mucha gente que ahorita juzga a Israel. Romanos capítulo 11, hermanos. Romanos 11. Antes de que lo leamos, quiero decirle esto. El pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. Y que desde Habacuc, desde que se los llevaron los sirios, es más, desde Números, desde el principio que salen de Egipto, vamos viendo la historia, que pues ellos han sido su naturaleza, así. Han habido grandes siervos que los vemos recorrer por la Biblia, como Eliseo, Elías, los profetas, y aún siervos más que se agregaron ahí, como aquel hombre sirio, el cual el Señor sana de lepra. Y tantos vemos acá que sirven a Dios con su corazón. Pero mire, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquel que le recibió, se le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y no quiere decir en estos momentos que porque somos llamados hijos de Dios, el pueblo de Israel está acabado. No, al contrario, Dios no ha terminado con ellos. Ahora vamos a leer qué dice aquí para que esto es una reflexión para que nosotros estemos atentos. Romanos capítulo 11, versículo 20. ¿Estamos? Dice así. Bien, por su incredulidad. ¿Cómo? Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bien, ¿quiénes son las ramas naturales? Israel.
Dice la palabra de Dios, usted examinando ese capítulo, todo este versículo y capítulo, y usted se va a dar cuenta que nosotros somos el olivo silvestre. Ellos es el olivo real. Y nosotros fuimos injertados, dice la Biblia, al olivo real. Nosotros siendo el olivo silvestre. Y el apóstol Pablo nos hace el recordatorio. ¿Qué te hace pensar? ¿Por qué razón los cortó? Acabamos de leerlo, su incredulidad. Dice, ¿qué te hace pensar que siendo ellos el original, a los que vino, sus hijos, la niña de sus ojos, ¿qué te hace pensar que si a ellos no los perdonó, los desgajó, qué te hace pensar que a ti sí te va a perdonar? O sea que vamos todavía en el hilito flojo. No hay. Claro, dice la palabra de Dios, porque ya somos más que vencedores. Si somos más que vencedores, la salvación está asegurada. Sí está asegurada la salvación. Eso, si nos mantenemos hasta el final, como dice Mateo 24, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero para mucha gente, la incredulidad le hace pensar que perseverancia es de locos, de tontos, y se apartan, dejan de creer en el Dios de la gloria, o creen pero a su manera. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que si no perdonó a ellos, al olivo real, a nosotros nos las va a pasar todas. O sea que vamos todavía ahí, no hay más que agarrarnos fuerte de la mano de Dios. Ahora, otra cosa bien importante, como decíamos al principio, Habacuc dice, aunque no haya vides, aunque no haya hierba en el campo, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, aunque no haya nada, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi pregunta es la siguiente: ¿tendremos nosotros esa mente y ese corazón para pensar así? ¿Será posible que el Dios de nuestra salvación nos suple todo, nos ayuda en todo y será nuestra bendición? ¿Será que todo ser que sirve a Cristo en estos momentos bajo la tierra, el Señor es su rey, su pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Versículo bíblico se repite muy a menudo, pero cuando viene el apretón en la vida, empiezan a pelear como peleó el pueblo que salió de Egipto con Dios. ¿Por qué yo? 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 Hermanos, miren lo siguiente. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros pensamos que en la oración es Señor dame, Señor dame, Señor dame, Señor dame y Señor dame. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros para empezar estamos dejando de creer que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene todos los recursos ilimitados en el cielo para derramarlos sobre sus hijos. Pero dice Santiago, no hombre, oran, pero oran bien mal, por eso no reciben. Entonces, ¿cuál es el punto de la oración? Pues si yo voy a de Dios, Señor, dame salud, Señor, dame mis frijolitos, Señor, dame mis zapatitos, Señor, dame para la renta, Señor. No es el punto ni el clavo de una oración delante de Dios. Para empezar, el Señor Jesús les deja una oración modelo, la cual dice Padre nuestro. Para empezar, nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios en los cielos y que tenemos ese ADN espiritual en el corazón de Dios. Padre que estás en los cielos. Número 2, santificado sea tu nombre. ¿En qué punto caemos ahí en santificado sea tu nombre? En que primeramente es entender a quién estamos orando, a quién estamos hablando, y que enseguida después de entender a quién oramos, a quién bendecimos, a quién exaltamos con cantos y con tantas cosas. Después de entender esto, entonces sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y adoramos, lo bendecimos, y entonces sí, viene lo demás, oran, pero oran mal, no reciben porque piden mal, porque el punto de la oración para muchas personas, no para todos, para mucha gente en el mundo es primeramente venir ante Dios
no le reverencian, no entienden a quién están orando, y para empezar luego comienzan con una lista como de aquí hasta el cielo. La luz, el agua. No. Dice la palabra de Dios, busque primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vienen añadidas. Señor, pero yo quería 1 millón. Las cosas se te van a ir añadiendo en tu vida. No quiere el millón, las cosas se van, Dios le va dando, le va supliendo. Cuando entendemos nosotros esto de la oración, que primero es Él, después es Él y después sigue siendo Él. Y entender que todos los recursos que Él tiene en el cielo para derramarlos sobre sus hijos, Él lo va a hacer, Él los va a derramar, pero a su tiempo. No le va a dar algo para que usted mismo o yo mismo me haga daño. ¿Qué tal si le da el millón y luego se olvida hasta de los suyos? No quiero que venga la comadre a tocarme la puerta porque de seguro ya viene a pedirme para pagar la renta. Y ahí empezamos ya mala cosa, ya empezó un ego en nuestro corazón. Dios nos conoce, hermanos. Dios conoce nuestros corazones. Por eso el día, cuando Dios, usted vaya buscando el reino de los cielos y se vaya agregando todo, Dios le vaya dando todo por añadidura, nunca se le ocurra menospreciar a nadie. Nunca. Porque Dios lo va a dejar que llegue. Pero también cuando todo lo que sube, existe la ley de la gravedad, tiene que bajar. Y entre más suba el asunto, cuando es alejadito ahí de la mano de Dios, más duro el cuartazo, más duele. Entonces, cuando Dios a usted le dé, Señor, lo que yo tengo, lo tengo porque usted, Señor, me ha ayudado. Y aquí está, Señor, a su disposición. ¿Se anima a hacer eso? Señor, lo que me da usted o lo que me ha dado, ahí está. Téngalo por seguro que no va a tardar mucho tiempo que el Señor, maravilloso, ¿o en serio? A ver, quiero ver hasta dónde. Simple. En ocasiones nos abrazamos de lo que Dios nos da. Mío, como los niños avarientos. Es mío y no lo quiere soltar ahí. Pero llega un momento donde Dios, por eso le digo, lo que sube tiene que bajar. Ya preparó el colchoncito para cuando la bajada venga, porque aunque amemos a Dios y sirvamos a Dios, por eso precisamente acuérdese lo que dice la palabra de Dios, porque Dios al hijo que ama corrige. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Lo que le pasó al pueblo de Israel, de lo que leemos en Habacuc, que tuvo que darles una buena restregada con un pueblo ajeno. Habacuc le dice, pero ¿por qué, Señor, no entregas a tu pueblo a pueblo impío si aquí en Jerusalén también hay juicio? Y el Señor, yo preparé ese pueblo para que les dé una acomodadita, para que así reaccionen, despierten y se bajen de su nube. Sí, porque el pueblo de Israel ha sido siempre un pueblo que sabe alzarse, que sabe, Dios lo bendice, pero ha sido un pueblo que, no se diga el ultra ortodoxo israelí, ese no toca donde usted tocó, y mucho menos en día de reposo. Pero siguen ahí todavía, pero no quiere decir que están alejados del plan de Dios, ellos siguen todavía en el plan de Dios. Ahorita estamos nosotros en acción, la iglesia, predicando el evangelio, evangelizando. Es el plan de Dios que ahorita la iglesia, el tiempo de los gentiles esté vigente. Pero luego después, cuando venga la gran tribulación, cuando la iglesia se haya ido, siguen ellos. A ellos les toca evangelizar en la gran tribulación. Hay 144,000 escogidos que no se han contaminado con mujeres, que ellos sí pueden hacer ese trabajo que para nosotros se nos haría imposible en la gran tribulación poder venir y anunciar el evangelio a cada persona de las que se queden en la gran tribulación. Esa va a ser su tarea de ellos. Y entonces sí, aquí usted sigue leyendo este capítulo de Romanos del 10 al 11 y usted va a entender que Dios, que todo Israel será salvo.
Imagínense el plan tan grande que tiene Dios para con su pueblo, que aquí en su palabra lo tiene prometido, que todo Israel será salvo. Pero mucha gente en el mundo ya lo está condenando ahorita. Que por el ataque de Gaza, si supieran ustedes que todo es un plan diabólico, comercial. Es un asunto de cochinero en el mundo. Es lo que les vengo diciendo. La ambición corroe la mente humana, sin importar que se tenga que llevar a otro y a otro por sus pies. Y la cosa es que a veces hay gente que todavía por poquito se lo sigue llevando. Por poquito. Por cualquier cochinero se lo sigue llevando entre sus pies. ¿Qué es eso? Avaricia. Mal pensamiento. Una mente depravada todavía. Entonces, vamos allá a Filipenses, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Filipenses 3, 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿cómo? Como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué cosa? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que le dije hace un momento? Entonces, estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, pues ahí está, es tuyo. Es lo que está diciendo Pablo. No que Pablo le va a dar basura al Señor, pero siempre Pablo puso toda la disposición de Dios, aún su misma vida, la puso a la disposición de Cristo. Entonces el riesgo desde Habacuc, desde los tiempos que salen de Egipto, o sea, yo soy cristiano, Señor, pero conmigo no te metas. Yo soy cristiano, Señor, pero en esto a mí no me gusta servir. Yo soy cristiano. Es que no es eso, es que es la voluntad de Dios. Hasta en la misma oración lo decimos. Hágase, Señor, tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo. Hágase tu voluntad. Lo oramos. ¿Cuántas veces se repite esto y se vuelve a repetir en un rosario? El Padre Nuestro, hasta como 40, 30 veces se repite en un rosario. Pero por eso se llama rezar, repetición. Escucha esto, rezar es repetición de palabras, pero sin entender lo que verbalmente se está diciendo. Sin entender qué se está diciendo. Es una tristeza en esos tiempos, en pleno siglo XXI, que haya todavía gente que no pueda comprender que Dios es el único Dios verdadero de la gloria. Que aún todavía se siguen inclinando a imágenes, a estatuas, y no entienden que Dios todo eso lo mira abominable. Es por eso que tomémonos bien fuertes de la mano de Dios. Que si Dios está abriendo puerta por acá, sí, Señor, gracias, pero no es mi prioridad. Es para que el sistema no me detenga, no me atore, y al final de cuentas, Señor, hágase tu voluntad. Pero, Señor, no es mi prioridad. No es el amor de mi vida esto. La ganancia, esa no es el amor de mi vida. Hay quien que no compra una botella de agua porque se le va la ganancia. Por favor, hermanos. Dios mío, digo, ¿hasta dónde ha llegado la codicia del hombre, del ser humano? Al final de cuentas, quiero que entendamos esto. Cuando nos vamos o cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar ni siquiera las uñas pintadas que traíamos, los aretitos que tanto nada nos vamos a llevar, hermanos. Cuando nos vayamos, nos vamos a ir sin nada. Job dijo,
desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me voy. Bendito el nombre del Señor. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y en la vida tiene que fluir todo en la vida. Nos tienen ocasiones, hermanos, tenemos que pasar. Aquí dice la Escritura que seremos probados, como se prueba el oro, la plata y la hojarasca. ¿En qué parte de este asunto nosotros nos consideramos plata, oro o hojarasca? Es que yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que me pase lo otro. Es que es la forma de moldear en ocasiones nuestro carácter, de fortalecernos para seguir avanzando en la vida. Y de la misma manera, sin nosotros dejar de amar lo que está aquí, esto se va a quedar, hermano, se va a quedar. Dice el apóstol Pablo, dice, conozco un hombre, dice el apóstol Pablo, conozco un hombre. Dice que fue llevado al tercer cielo. Fíjese qué dice Pablo. Dice, y miré lo que ojo nunca ha visto, ni lo que oído jamás ha oído. El apóstol Pablo fue allá, a tercer cielo. A mí se me china mi piel cuando, ¿qué miraría Pablo en ese viaje cuando fue llevado? Que dice que el hombre no ha visto jamás lo que él vio, ni hombre ha oído jamás lo que él oyó. El apóstol Pablo dice que hay riquezas en gloria incomparables. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nos falta por ver lo real, lo verdadero, lo precioso de las mieles del Señor, que aquí sobre la tierra no lo hemos experimentado. Por lo cual, sigamos avanzando, luchemos igual, pero nunca jamás dejemos de creer en Dios, de abrazarnos de Dios, de la buena voluntad, de la obra perfecta de Dios, y que Dios va a hacer su voluntad de cualquier manera, pero siempre con un propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. El propósito es llevar a su iglesia que no pase por lo que toda la historia de la raza humana ha estado pasando: dolor, sufrimiento, abusos. Eso va a cambiar. Aquí está escrito. No es porque yo lo dije. Así que, hermanos, nuestra prioridad es Dios, Cristo Jesús. El afán de la vida ahí está, pero no es nuestro amor. Acuérdense lo que dice la Escritura: porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Solo que tengo, lo tengo por pérdida, dijo Pablo. Está a la disposición del Señor. No es mío, es prestado. Ni aun mis hijos son míos. Hay quienes hacen como la llorona. Ay, mis hijos, ¿cuándo los compraste? Dios se los está prestando para que a través de tu espejo ellos se vayan moldeando, se vayan formando. Y que quisiéramos que nuestros hijos sean perfectos. Imposible. Eso. ¿Le toca a usted que en ocasiones queremos hacer pasar a los hijos como los mejores del mundo? El héroe de la casa. Oh, hermanos, no, nosotros que los conocemos, sabemos quiénes son. Nomás les falta un poquito para los cuernitos y no las alitas. Dios bendiga a nuestros hijos en verdad. Pero es algo real, es algo real. Es algo real. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Tremendo.